de... Bueno, el título es un poco spoiler, ¿no? Sed, pero no sed de ser, sed de agua. Me ha costado encontrar versículos, más que nada, porque cuando tú tiras de concordancia bíblica y buscas versículos con sed, pues te aparecía mucho sed sobrios, sed limpios. Entonces ha sido como un esfuerzo añadido, ¿no? Para poder encontrarlo. Pero hoy vamos a hablar de lo que tenemos que tener sed, de aquello que tenemos que estar necesitados, tenemos que estarlo realmente, ¿no? Pero quiero hacer un poco el paralelismo, porque la sed es falta de agua, ¿no? En nuestro organismo. Y el agua, pues bueno, el agua tiene una serie de particularidades, ¿vale? El agua es un elemento muy especial, es un elemento de los más especiales que existen en todo el universo. Tiene unas características que no tiene ninguno, ya sea por su densidad, por la temperatura a la que se evapora, a la que se congela, por cómo interactúa con otras sustancias. El agua es algo especial y verdaderamente único en el universo, que es lo que permite la vida en la Tierra, por así decirlo, ¿no? Sabemos que fue Dios quien nos creó, pero puso en este planeta un elemento en una cantidad, además, que no existe en ningún otro sitio. Es muy particular, ¿no? El agua es algo vital para nosotros, ¿no? Igual que el alimento. Una persona, por ejemplo, puede estar sin comer. Cuando estamos de ayuno aquí en la iglesia, pues nos aguanta a lo mejor una comida. Pero en la Biblia vemos, por ejemplo, como existen ayunos como Elías, Moisés, Jesús, que ayunaron hasta 40 días. Científicamente, en teoría, se podría llegar a aguantar hasta 60, al nivel de morir. Pero el agua es algo tan sumamente especial y tan necesario para nosotros que no podemos pasar más de una semana. Se calcula que entre 3 días y 7. A partir del tercer día, pues empezaríamos a tener calambres, porque el agua regula nuestros minerales de nuestro cuerpo. Entraríamos en un estado de confusión, porque de fatigamiento excesivo, porque nuestras células no podrían producir energía, y entonces nos sobrevendría la muerte. Sin agua es imposible, y por eso nuestro cuerpo tiene un mecanismo que es que cuando tú necesitas algo, te lo pide. Y en este caso se llama sed. ¿Nos ha pasado además alguna vez? Pasa incluso con la comida. Que dices, necesito comer esto en concreto. ¿No os ha pasado, en serio, alguna vez os ha tenido que pasar el decir, necesito comer esto? Eso realmente es una llamada de tu propio cuerpo diciéndote, eso que tú vas a comer tiene un nutriente, tiene un mineral que yo necesito. Y por eso en tu cuerpo se despierta esa necesidad apremiante. Tienes que consumirlo. Se convierte un poco en una obsesión y dices, wow, es que me tengo que pegar ese capricho. Está disfrazado de esa manera, pero es una llamada de atención de tu cuerpo de que necesitas algo que tu propio cuerpo necesita y te crea esa necesidad. Y con el agua no es menos. Cada poco tiempo necesitamos de beber esa agua. Se puede alargar pues dependiendo a lo mejor de lo que comas, ¿no? Realmente nuestra comida, también las cosas que comemos, tienen agua. Pueden contener más o menos y eso nos puede hacer que podamos beber más o menos agua. Mi mujer, por ejemplo, cuando la conocí, apenas bebía menos de 1 litro de agua al día. Y se dio cuenta desde que estaba conmigo. Yo le daba la tabarra, bebía más agua y era como que se encontraba mejor, te aclaraba la vista. Te ayuda a sentirte mejor en cierta manera, a estar más fresco. Incluso en algunos momentos puede llegar a despertarte. Y es que el agua es algo especial, ¿no? Y en la Biblia vemos como hay muchos paralelismos con esto. Hay veces que se puede llegar a utilizar en la Biblia como algo oscuro, ¿no? Dice Dios que tira nuestro pecado al fondo del mar, habla también de las muchas aguas, ¿no? Y son como elementos un poquito más oscuros. Pero en otros lados viene interpretado como algo bueno, como algo que da la vida. Y el fin de todo esto, al final, el que da la vida, sobre todo, de quien emanaba
se nos habla de que es Jesús, ¿no? Que era de él, mana la vida. Y lo vemos, ¿no? Desde el propio Edén, como cuando se creó la tierra, ¿no? Y estaba todo, no había... Imaginamos, ¿no? Ese huerto que necesitaba de algo y Dios puso en mitad un río que se dividía en 4, una fuente que se dividía en 4 ríos, y eso le daba vida a todo, lo mantenía todo perfecto. Y allí estaba Dios, y Dios podía estar con el hombre. Pero el hombre tenía necesidad de algo más, tenía sed de algo más, y la embarró. Lo estropeó todo, y finalmente fueron arrojados de allí. Luego, por ejemplo, hay más partes de la Biblia donde nos habla de esa importancia del agua, y hay otra, por ejemplo, cuando en el Éxodo el pueblo estaba necesitado y golpeando la roca, brotaba agua de esta roca. Pero hay un elemento, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando el soldado romano atravesó el costado de Jesús para comprobar si estaba muerto, dice que de él manó sangre y agua. Hoy en día sabemos que esa división es porque cuando uno muere, los componentes de la sangre se separan y surge agua. También se queda como agua dentro del cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo que en este instante preciso de la vida, de la historia, Jesús estaba representando precisamente de eso. De él estaba manando el agua de vida. Y por sus pecados nosotros podríamos llegar al Padre. Perdón, los nervios. Por ese agua de vida que Él nos da, nosotros podemos llegar a no conocer la muerte espiritual. Nosotros podemos llegar al Padre a través de Él. Él simbolizó eso. Y en tantas maneras, no solamente que era el cordero inmolado, que es sin mancha, que fue sacrificado, sino que hay gran cantidad de referencias en lo que Jesús hizo. Y una de ellas es esto. De Él mana el agua de vida. Quedaros con eso, ¿no? Y además Jesús representaba un nuevo pacto cuando Él llegó. En el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento realmente hace referencia al Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿no? Y el Antiguo Pacto pues hablaba de sacrificios y demás, y el Nuevo Pacto hablaba de Jesús, de que Él era las buenas nuevas. Él llegaba a decirnos, todo lo anterior ahora ha quedado atrás, solo tenéis que confiar en mí. Solo tenéis que beber de mí. Yo soy todo lo que necesitáis para llegar hasta el Padre. Entonces, Jesús podía simbolizar, por ejemplo, una semilla que se planta en nuestros corazones y al mismo tiempo es ese agua que necesitamos para que esa semilla florezca, ¿no? Y vemos en Mateo 13:8, ¿no? Que dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Luego en Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y fijaros aquí, en el momento en el que Jesús muere, trajo fruto a la tierra, trajo salvación. De repente, todo fue hecho nuevo. Y en nosotros, cuando se plantan esas buenas nuevas, es cuando puede florecer. Y de lo que necesita es de que nosotros muramos. Pero aparte, una semilla no crece por sí misma. ¿Necesita de qué? Necesita de agua. Cuando hemos hecho todos en clase, hemos hecho, ¿no?, algunas veces experimento de poner una lentejita, ¿no?, en un algodón, dentro de un vasito, y le echabas un poquito de agua y al tiempo veías cómo eso surgía. Esa semilla no crecía en el algodón por arte de magia. Necesitaba de qué? De agua. La semilla necesitaba morir para poder ser algo nuevo. Pero además, para ese crecimiento necesitaba del agua de vida. Necesitaba de algo que solamente Dios puede proveernos. En Juan 6:35 nos decía, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree no tendrá sed jamás. Y aquí os pongo un poco en contexto, ¿no? Jesús el día de antes había alimentado a 5.000 hombres. 5.000. Y cuando se levantan, ven que no está. Ni él ni sus discípulos dijeron, o sea, ¿dónde está? Que tenemos que... ¿Quién nos va a dar de comer? ¿Quién nos va a dar...? Había un interés. Realmente, en toda esta gente que le seguía, como después vimos en el momento de su muerte, había un interés material. Y entonces fueron a buscarlo, ¿no? Y salieron en barca y lo encontraron en Capernaum.
Y Jesús les decía, pero, a ver, ¿me estáis buscando a mí o estáis buscando que os dé de comer? ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Estáis buscando que os dé de beber? ¿Y no sería mejor que buscarais aquello que os quita el hambre eternamente? Ese alimento espiritual, esa agua de vida mediante la cual no volveréis a tener sed. En 1 Corintios 10, 3 y 4 decía, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto hace referencia al Éxodo cuando el pueblo de Israel estaba vagando. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y vemos que el plan estaba trazado ya desde un primer momento, ¿no? En los primeros libros de la Biblia, la figura de Jesús aparece en muchos casos. En Génesis, por ejemplo, vemos cómo es ese, ¿cómo os digo? Es la simiente de Eva de la que se nos hablaba, que chafaría la cabeza de Satanás, que lo heriría. Y hay distintas figuras o referencias que nos llevan a la figura de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero aquí además ocurrió una cosa. Durante el Éxodo tenían al Cristo preencarnado. Cuando se nos habla del ángel de Jehová que acompañaba al pueblo de Israel, que los guiaba, como podemos leer en Corintios, resulta que ese ángel de Jehová era la roca, era Cristo, que ya les estaba dando de beber el agua de vida. Nos vamos a Salmo, ¿no? Salmo 42:2, y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esto hay una canción muy antigua, un himno de los viejitos que era muy bonito, pero claro, ya hace eones creo que no se canta, ¿no? Y nos habla de esa sed que tiene el autor. El salmista, aquí en la Biblia hay una anotación que dice que son los hijos de Coré, pero se supone que es David. Está escrito en primera persona del singular, yo, ¿no? Entonces ya nos dice que no son varias personas los autores. Y se supone, si tú lees todo el Salmo, que estaba en el exilio, no sabemos por qué. Así que se supone que era durante el tiempo en el que Saúl perseguía a David o en el tiempo de la revuelta de Absalón, ¿no? Pero bueno, sea como sea, lo que es seguro es que se trataba en ese momento de alguien que estaba sufriendo por algo muy particular, no porque estaba fuera de su tierra. Si leemos todo el Salmo, os invito a que lo leáis en otro momento, es muy bonito porque vemos la congoja, por así decirlo, ¿no? Que él tenía porque estaba lejos, no de su pueblo, no de su familia, estaba lejos del templo. Y en ese momento el templo, ¿sabéis lo que significaba? Significaba la misma presencia de Dios. Hoy en día Dios puede habitar en nuestros corazones, pero en ese momento, cuando uno quería estar delante de la presencia de Dios, debía acudir al templo. Y vemos como tenía tristeza porque en ese momento estaba separado físicamente del Padre, de Jehová. Él tenía sed de Dios, no del culto que se daba a Dios en ese templo, sino del Dios del culto que habitaba en ese lugar. Parece un juego de palabras. En nuestra vida a veces se hace complicado, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, pero a mí me ha pasado el decir, bueno, tengo que ir al culto, es mi momentito, ¿no?, de estar con Dios. Ahí voy, lo adoro, estoy un ratito con Él, nos decimos 4 cosas y yo después puedo seguir con mi vida. Pero me he dado cuenta de que son los momentos más tristes de mi vida, se han convertido en desiertos. Porque al final, un desierto, lo principal que nos viene a la cabeza, aparte de muchísima arena, es un sitio que no tiene agua ninguna, que no tiene el agua de vida. Y por eso hacemos muchas veces ese símil. Cuando decimos, estoy pasando por un desierto, es que el agua de vida no está pasando cerca de nosotros, no podemos ir y beber de la fuente. Y qué bonito es cuando uno se da cuenta y dice, wow, no es el culto lo que necesito, porque la presencia de Dios la puedo pasar en cualquier sitio. Puedo estar con Él en cada momento y necesito anhelarlo.
en nosotros se tiene que despertar algo especial, una sed insaciable. En Mateo 5:6 lo explica mejor, ¿no? Como eso tiene que surgir de nosotros. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y voy a dividir este versículo en dos partes, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto parece que podría entenderse, ¿no? Como aquellos, habla de los que están como en opresión, ¿no? Los que están viviendo una situación violenta o que están pasando por cualquier injusticia de la vida. Y piden a Dios que, por causa de ese tiempo malo que están pasando, ellos quieren ser vengados, por así decirlo. Nos pasa, a todos nos ha pasado. Queremos que se nos restituya lo que creemos que nos pertenece. Pero aquí la palabra justicia no se está refiriendo a eso realmente. Se está refiriendo a un fin espiritual mucho más elevado. Algo que va mucho más allá del plano físico en el que estamos, de ese momento sentimental malo que nos está ocurriendo. Y es que se nos habla aquí de rectitud moral y espiritual en la presencia de Dios. Así es que realmente como vendría mejor explicado de los originales. Es decir, que nuestro comportamiento y nuestros pensamientos estén en la mayor sintonía posible con el estándar del bien que es el Padre. Y eso parece un poco enrevesado. El estándar del bien es todo aquello que nosotros entendemos que está bien, que como cristianos nosotros cogemos como referencia de Dios Padre. La gente en el mundo, aunque no se dé cuenta, lo tiene igualmente. Porque en cualquier sitio del mundo tú vas a ir y la gente entiende lo que está bien y lo que está mal. Aunque prefieran hacer el mal, aunque prefieran hacer su vida. Pero en algún momento de su boca sale, no, eso no está bien, eso está mal. Y es por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, que son todos los atributos que Dios tiene y que nosotros consideramos realmente que están bien. Entonces, tener interés por Cristo, en su gracia, en sus promesas, en la santidad, todo eso es la justicia de la que nos está hablando en este versículo. Todo esto pertenece a la salvación de nuestras almas. Esta justicia se da a los que tienen hambre y sed de ella, por medio de la justicia de Cristo. Y no tiene coste ninguno, ¿no? Como vemos en Isaías 55:1, que nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque no necesitamos nada más, es gracia. La palabra gracia significa regalo, no necesitamos nada más que acercarnos a Él. Y Él nos lo da gratuitamente. El hambre y la sed son apetitos, ¿no? que retornan conforme nuestro cuerpo lo necesita físicamente, pero cuando hablamos del hambre y la sed que surge por leer la palabra de Dios, por estar en contacto con Él, es una sed que se multiplica cada vez más, que necesitamos cada vez más, que nos llena cada vez más. Una de las primeras señales de vitalidad de un recién nacido es el hambre y la sed precisamente, que se suple con la leche materna, que le va a dar pues, todo el alimento y todo el agua que él necesita. De la misma forma, cuando nosotros nacemos de nuevo, se nos despierta se llama el primer amor, pero se nos despierta una sed insaciable por leer la Biblia, por pasar tiempo con Dios, por tener ese alimento espiritual que tanta falta nos hace para nuestro crecimiento, porque en ese momento somos como bebés espirituales, ¿no? Una vez satisfechos estos alimentos espirituales, no nos van a hartar nunca, sino que todavía nos da más apetito, porque en esto se diferencian los alimentos espirituales de los corporales. Los corporales quitan el apetito durante un tiempo, pero los espirituales lo acrecientan conforme más los consumimos. Y en la segunda parte vemos, porque ellos serán saciados. ¿Todos? No. Los que tienen hambre y sed serán saciados. ¿Por qué os repito esto, que es una tontería? Que si parece obvio.
Porque es que es la parte que nos toca pelear a nosotros. Y es la parte que muchas veces nos cuesta, es la parte que a veces dejamos de lado. Porque es en nosotros el estimular el hambre y la sed. Y los dessaciados, ¿qué pasa? Que ya no tendremos más necesidad porque es un alimento corporal, ahora que hemos visto que no tiene nada que ver. Si nos vamos al original, en el original, en lugar de saciados, pone una palabra griega, que suena muy feo, pero se llama chortos, que en realidad se traduciría mejor como satisfechos. Nuestro deseo, en cuanto a Dios, aquello que tengamos sintonía con Él y con sus planes, quedarán satisfechos. No es que seremos saciados, es que estaremos satisfechos. Nos habla de una sensación interior que va mucho más allá, de un bienestar emocional y espiritual mucho más profundo. La plenitud es la respuesta de Dios al vacío del corazón del hombre, y solo la alcanzaremos mediante el conocimiento y el deseo de Dios. Y quiero dejaros con esto último, como final. Fomentemos la sed en el Dios del culto, el único capaz de completarnos plenamente. Gracias. Y bueno, a todos aquellos que nos seguís a través de las redes, esperamos que Dios os haya hablado, que vuestros corazones hayan sido tocados de una manera especial y estaremos aquí el sábado a las 11:30 para nuestra reunión de jóvenes. El sábado no estaremos el domingo a las 11 de la mañana, así que os esperamos. Muchas gracias.